El descubrimiento de la tumba de Tutankamón fue el hallazgo arqueológico más grande de toda la historia. El faraón Tutankamón se convirtió en un personaje histórico muy importante. Todo el mundo conoce sus majestuosos tesoros de oro, pero más interesante es aún la historia de su trágica niñez, sus extraordinarias aventuras amorosas y su repentina y misteriosa muerte. Ahora las nuevas pistas encontradas nos descubren al hombre que estaba detrás de la máscara de oro, el verdadero Tutankamón. El misterio de Tutankamón. Los grandes egipcios. Los antiguos egipcios tenían la costumbre de anotar por escrito todo lo relacionado con sus reyes. Anotaban todo, las batallas, los cautivos que hacían, las ofrendas que hacían a los templos y, lo más importante, escribían sobre sus reyes. Un egipcio exhibía una lista de los soberanos para impresionar a un extranjero con su civilización. Cuando el gran viajero Heródoto visitó Egipto, dijo: «El sacerdote me leyó los nombres escritos de 330 monarcas de Egipto». Los egipcios se sentían tan orgullosos de su larga historia que grababan los nombres de sus reyes en las paredes de los templos. La lista de nombres mejor conservada se encuentra en el templo de Seti I en Abidos. Aquí estamos en la sala de la antigüedad, donde hace 3000 años tuvo lugar un ritual religioso muy importante. Seti I aseguraba a su pueblo que si leían los nombres de sus antepasados recibirían alimento en el otro mundo. Este de aquí es Seti I, y este joven es un príncipe llamado Ramsés, el cual llegaría a ser conocido como Ramsés el Grande. En su mano tiene un papiro del cual está leyendo los nombres que aparecen en él. Estos nombres de faraones iban desde Menes, el fundador de Egipto, hasta el propio Seti I. Cada nombre está en un cartucho, que es un óvalo hecho de cuerda que mágicamente rodea el nombre del faraón. Un poco de protección mágica siempre ayuda. Arriba nos relatan lo que estaba ocurriendo. Se trata de una oración para los muertos. Ojalá que Ptah Sokor Osiris, el señor de la tumba, el que está en el templo de Seti I, dé ofrendas a los faraones del Alto y Bajo Egipto del señor de las dos tierras Seti I. Ojalá que ellos tuvieran pan, cerveza, ropa, alabastro y todo lo que necesitasen. Y a continuación están los nombres de los reyes que recibirían estas ofrendas. Primero Keops, el creador de la Gran Pirámide. Después Amenofis III, el cual gobernó Egipto durante el período de mayor prosperidad. Pero justamente aquí nos encontramos con un problema. El nombre del faraón más conocido del mundo no aparece. ¿Dónde está Tutankamón? Comenzamos nuestro viaje aquí en Tebas, la antigua capital de Egipto, para poder desvelar el misterio de Tutankamón. Tebas era un lugar de mucha riqueza. Los tributos llegaban continuamente desde Oriente Próximo y el oro desde el sur. Era una época de gloria para Egipto después de llevar más de 1000 años de estabilidad. Durante siglos habían rendido culto a los mismos dioses. El Nilo regularmente desbordaba sus orillas y las hazañas militares del faraón aseguraban la continuidad de su prosperidad. Homero, el poeta griego, escribió: Tebas de Egipto. Sus mayores posesiones yacen en sus casas. Tebas, la de las 100 puertas, 200 luchadores con sus caballos y carros estaban dispuestos a luchar por ella.
Era una ciudad fascinante, y fue en aquella época en la que Egipto disfrutaba al máximo de su gloria cuando tuvo lugar la conversión religiosa del faraón Akenatón. El divino y único gobernador de Egipto se convirtió en un hereje. Todos los dioses a los que habían adorado hasta entonces fueron reemplazados por uno solo, el dios del sol, Atón. El faraón, con la ayuda de un pequeño grupo de seguidores, trasladó la capital desde la gloriosa Tebas hasta un desierto oculto situado a 160 kilómetros al sur del Cairo. Este lugar actualmente es conocido como Tel el Amarna. En los 3000 años de la historia de Egipto fue cuando nació Tutankamón. El faraón Akenatón comenzó a construir su nueva ciudad colocando señales que indicaban los límites de la ciudad. Dentro de estos límites, el faraón proclamó que solo existiría un único dios, Atón, el dios del sol. Atrás quedaban todos los dioses a los que habían adorado los egipcios durante generaciones. Ya no rendirían culto a Osiris, el dios de la muerte, o a Anubis, el dios de la momificación con cabeza de chacal. También quedaban atrás Hathor, la diosa de la música y del amor, y Bes, el enano con cabeza de león que tocaba la pandereta. Solo podrían adorar a un dios, Atón, el dios del sol, cuyos rayos daban la vida a todo. Este fue el entorno religioso en el cual Tutankamón nació, pero estos no fueron los únicos cambios que hizo Akenatón. De la noche a la mañana también cambió el estilo del arte, del estilo formal al naturista. Mientras que antes el faraón era retratado como un hombre musculoso y vigoroso, ahora lo mostraban con un cuerpo grotesco y deformado. En la historia de Egipto nunca se había representado de ese modo a ninguno de sus faraones. Sus estatuas le muestran con una cara alargada, el pecho hinchado, los muslos abultados y unos brazos larguiduchos. Incluso la esposa del faraón, la famosa Nefertiti, era retratada con unos brazos delgados y un cuello demasiado largo. Sus 6 hijas, las princesas, las representaban con cabezas hidrocefálicas deformes y con cráneos abultados en la parte de atrás. Cuando los primeros egiptólogos descubrieron estas grotescas estatuas, intuyeron que en esa época se había producido un cambio importante. Más sorprendente aún era el modo en que la familia real era retratada junta. Se les representaba en escenas íntimas besándose y tocándose. Akenatón a menudo le retrataban sujetando en sus rodillas a una de sus hijas en un momento familiar tierno. Tradiciones que durante siglos habían tenido, repentinamente habían sido borradas. Akenatón también cambió el sistema político que hasta entonces había tenido tanto éxito en Egipto. En el pasado, el dominio de Egipto sobre Oriente Próximo se había logrado gracias a un gran ejército permanente conducido por el faraón. Con el rey a la cabeza, este ejército tradicionalmente se encaminaba hacia países extranjeros para conquistarlos y así extender las fronteras de Egipto. Después de que el ejército hubiera conquistado una nueva tierra, volvían con todos los objetos de valor que habían encontrado y les amenazaban con volver si no enviaban anualmente tributos a Egipto. Este era un sistema muy sencillo, pero convirtió a Egipto en un país muy rico. Akenatón se negó a hacer todo eso, simplemente era algo que no le interesaba. En su aislada ciudad, él se dedicaba a adorar al dios Atón y pasaba el tiempo con su esposa Nefertiti y sus niños. Akenatón cambió el papel de líder político que tradicionalmente tenía el faraón por uno religioso. Esta fue una época memorable para Egipto y en este turbulento mundo nació Tutankamón. Al otro lado del río de Amarna, unos excavadores descubrieron una inscripción que afirmaba que el padre de Tutankamón era faraón. ¿Pero cuál de ellos?
La respuesta a esta pregunta la encontramos en un lejano valle en el que Akenatón construyó su tumba. Aquí es donde vamos a descubrir al verdadero Tutankamón, el hombre que había detrás de la máscara de oro. La respuesta la encontramos en esta vieja pared. Es difícil apreciarlo, pero fijándonos con detenimiento desvelaremos algunos de los misterios de la historia de Egipto. Esta escena representa la muerte de alguien de la realeza. Como podéis ver aquí arriba hay un bebé en el regazo de su niñera. Y por aquí tenemos un portador de abanicos, lo cual indica que se trata de un nacimiento real. Aquí tenemos a Akenatón y Nefertiti lamentándose. Se están arrojando arena en la cabeza, ya que ese era el modo de demostrar su tristeza en esa época. Esta es la cama en la que murió la princesa y aquí está ella. La muerte de esta princesa permitió a Jeffrey Martin, uno de los mayores egiptólogos del mundo, hacer un importante descubrimiento. El profesor Martin se dio cuenta de que lo que hay en esta habitación es una escena casi idéntica a la anterior. Tenemos a personas lamentándose. Aquí hay uno que está de rodillas cogiendo arena y arrojándosela en la cara. Pero esta vez no se trata de la muerte de ninguna de las princesas, sino de la muerte de una de las concubinas del faraón llamada Illa. Y Martin cree que el bebé que acaba de nacer es nada menos que Tutankamón. Por tanto, aquí es donde la vida e historia de Tutankamón comienza. Para Tutankamón, que creció en una apartada ciudad, la vida debía ser muy agradable ya que todos los niños eran muy queridos en Egipto. Los egipcios llevaban a Tutankamón todos los días al templo para que rindiera culto al dios Atón. Todo ello en una atmósfera de amor y tranquilidad. El dios Atón era único para Tutankamón ya que no tenía ningún aspecto negativo. No era un dios con mal genio ni tampoco perseguía castigar a los niños traviesos. Por lo que encontramos dentro de la tumba de Tutankamón podemos deducir algunos de los aspectos sobre la personalidad de este joven rey. Por lo que parece le gustaba bastante el vino, ya que fue enterrado con casi 3 docenas de jarras de excelente vino. En aquella época la gente corriente bebía cerveza, el vino estaba reservado para las clases sociales altas, así que la bodega que Tutankamón se llevó consigo al otro mundo era todo un tesoro. Pero todos estos lujos eran solo una pequeña consolación por las tragedias que pronto sufriría el joven rey. Mientras Tutankamón crecía, uno de los más ambiciosos y astutos miembros de la corte iba ganando poder. Su nombre era Ay. Su tumba, situada en los acantilados del este de Amarna, es la más grande de todas las tumbas de nobles. Ahora aquí tenemos a Ay. Tiene las manos colocadas en posición de orar. Está rindiendo culto a Atón, el único dios permitido. Detrás de él está la esposa de Ay. Ella tiene puesta una bonita peluca, un cucurucho de incienso en la cabeza y tiene las manos en la misma posición que él. Ambos están rindiendo culto al dios Atón. Ahora, si quieren ver cómo se recompensaban las oraciones a Atón, vengan por aquí. Por aquí hay una escena que muestra cómo eran recompensados en Amarna. Aquí está Akenatón y detrás de él su esposa Nefertiti. Justamente sobre Akenatón se encuentra el dios Atón, el disco solar, emitiendo sus rayos hacia abajo. El faraón y la faraona están obsequiando a Ay y a su esposa con unos collares de oro. Son 3 de las princesas que están ayudando a su padre. Una de ellas tiene una bandeja de collares de oro, la cual está entregando a su madre. Podéis preguntaros en qué época fue grabada esta pared, ya que tan solo aparecen 3 princesas y Akenatón y Nefertiti tenían 6. Más o menos lo harían en la mitad del reinado de Akenatón. Pero Amarna escondía un misterio. Mirad estas columnas. No están acabadas y la tumba de Ay tampoco. Cuando los trabajadores llegaron a este punto, dejaron sus herramientas, se alejaron caminando y nunca más volvieron. Sabemos que Ay vivió durante años después. Pero entonces, ¿por qué el oficial más poderoso de Amarna dejó su tumba sin terminar en la mitad del reinado del faraón? La razón por la cual Ay detuvo la construcción de su tumba fue que las cosas no iban bien en Amarna y Ay no tenía la intención de seguir viviendo allí.
Akenatón era un jefe religioso y Egipto empeoraba rápidamente, tanto económica como políticamente. Los territorios conquistados los estaban perdiendo y los embajadores escribían diciendo que ya no eran respetados y que el ejército estaba en un estado lamentable. Incluso la nueva religión difundida por Akenatón no había tenido éxito. Los egipcios echaban de menos a sus antiguos dioses y finalmente Akenatón y Nefertiti se vieron forzados a sobornar a los habitantes de Amarna para que simularan ser fieles. Después de 17 años de reinado, Akenatón murió por circunstancias desconocidas. Nefertiti dejó de ser mencionada poco antes de la muerte de Akenatón, con lo cual lo que suponemos es que ésta también murió. Al poco tiempo, la ciudad de Amarna fue abandonada. Una de las pruebas que indican cómo los egipcios querían olvidar rápidamente el episodio de Amarna lo encontramos en el famoso busto de Nefertiti, una de las más grandiosas obras de arte de la historia del mundo, y fue olvidada en la estantería del escultor. Nadie quiso llevársela. Entonces Egipto ya no tenía ni un rey ni tampoco una reina. El pequeño Tutankamón se casó con su hermanastra Ankesenamen, la cual solo tenía 11 años. De esta forma, el joven Tutankamón, el único varón heredero, se convirtió en faraón. La revolución de Akenatón simplemente fue un cambio demasiado rotundo para lo conservador que era el pueblo egipcio. Así, Tebas, con sus 2 grandes templos, se convirtió de nuevo en la capital de Egipto. Entonces miles de sacerdotes, olvidados durante los 17 años que duró el experimento de Amarna, pudieron finalmente volver a sus rituales y rendir culto a los dioses del antiguo Egipto. Tutankamón, acompañado de su nueva esposa Ankesenamen, se alojó en el palacio de sus antepasados. Imaginad lo que debió suponer para el joven Tutankamón el hecho de ser arrancado del único hogar que él había conocido y de que le llevaran a una ciudad desconocida para él. Así, en esta cámara real, un huérfano de solo 11 años llamado Tutankamón comenzó su reinado como el rey del Bajo y Alto Egipto, el señor de las 2 tierras. Pero con esa edad, el joven Tutankamón no tomaba las decisiones de Estado. Seguramente sería ahí, que había sido ascendido a virrey, el oficial con mayor grado, el que estaba decidiendo el destino de Egipto. Pero Tutankamón no fue el único niño que llegó a ser faraón en la historia de Egipto. Una carta escrita 1000 años antes por un joven rey nos recuerda que aunque Tutankamón fue el rey del Bajo y Alto Egipto, él también fue un faraón. Durante el reinado del joven Pepi II, el virrey Tunubia le escribió una carta para decirle que volvía con un pigmeo. Pepi se alegró tanto con la noticia que le envió a Tunubia una carta dándole instrucciones. Para el virrey fue tal el honor de recibir esta carta del joven faraón que la mandó grabar fuera de su tumba en Asuán para que todo el mundo la viera. Vuelva pronto al palacio. Deje todo y tráigame al pigmeo. Cuando baje al bote con usted, póngale 2 hombres fuertes a ambos lados de él. Tenga cuidado de que no se caiga al agua. Por las noches ponga a sus hombres de confianza para que duerman con él en su tienda. Compruebe que las cosas van bien 10 veces por noche. Su Majestad desea ver a este pigmeo más que los productos del Sinaí y Punt. Puede que él fuera un faraón, pero todavía no era más que un niño. A su corta edad, Tutankamón y su esposa Ankesenamen ya habían conocido la tragedia. Se aferraron el uno al otro para superar las secuelas que les había dejado la muerte de su padre. Además, después de la muerte de Akenatón, no se vuelve a mencionar a la reina Nefertiti, quien probablemente también murió por aquella época. Entonces ellos eran huérfanos y les obligaron a trasladarse a Tebas, dejando atrás su hogar, su religión e incluso los cariñosos recuerdos de su padre, que ahora todos consideraban un hereje. Los objetos encontrados en la tumba de Tutankamón parecen indicar que la pareja era inseparable. Una de las más conmovedoras piezas encontradas en la tumba fue un pequeño santuario de oro, el cual una vez albergó una estatua de Tutankamón.
Cada una de las escenas que aparecen en el santuario muestran a Anque-Senamen como una esposa cariñosa y que ayudaba mucho. Las viñetas representan a la pareja real en sus momentos de intimidad, tocándose mutuamente. Mientras Tutankamón cazaba, Anque-Senamen le sujetaba las flechas. Tutankamón rociaba el perfume en las manos de su esposa. Obviamente estaban entregados uno al otro y disfrutaban estar juntos. Por razones políticas, su ceremonia matrimonial se celebró cuando aún eran unos niños, pero ya existía entonces un verdadero vínculo de afecto entre marido y mujer. Este santuario probablemente fue el regalo encargado por Anque-Senamen para su esposo. En cierto sentido, se trataba de una carta de amor escrita con oro. Realmente era una pareja mágica. En la tumba se ha encontrado una lámpara mágica que era su secreto particular. La lámpara es de alabastro y a primera vista no tiene ningún dibujo ni por dentro ni por la parte de afuera, pero cuando se enciende aparece la pareja dibujada en ella. El truco está en que dentro de la lámpara hay una segunda y más pequeña en la cual ha sido pintada la pareja, de manera que solamente puede verse la imagen cuando se enciende la lámpara y se hace traslúcida. En esta esquina del Museo del Cairo nos encontramos con una pista crucial de la historia de Egipto. Esta es una estela que colocaron en el templo Karnak, el centro religioso de Tebas. Poco después de su retorno a Tebas, Tutankamón fue obligado a pedir perdón a los antiguos dioses, y así es como lo hicieron. Estas 3 líneas de jeroglíficos de aquí arriba cuentan una historia terrible. Lo que dicen es: los dioses y diosas de Egipto, desde la isla Elefantina hasta las marismas del delta, habían sido abandonados. Sus santuarios habían caído en el olvido y estaban invadidos con malas hierbas. El pueblo egipcio estaba confuso. Los dioses habían olvidado esta tierra. Lo que básicamente hacían con este anuncio era culpar al padre de Tutankamón de la situación en que estaba Egipto. Cuando pusieron este anuncio público, Tutankamón probablemente solo tenía 12 años. Y estas no son palabras de un niño de 12 años. Alguien estaba culpando a su padre por los problemas de Egipto. Pensad cómo se sentiría Tutankamón. Se debía sentir fatal. Una de las primeras cosas que hizo Tutankamón cuando volvió a Tebas fue terminar un monumento que había comenzado su abuelo Amenofis III. Aquí, en el templo de Luxor, Amenofis había construido una columnata, pero él murió antes de que fuera decorada. Las escenas que Tutankamón eligió para decorar la columnata eran las del festival más importante y tradicional de Tebas, el Festival de Apet. Apet era el nombre que los antiguos egipcios dieron al templo de Karnak. Una vez al año colocaban las estatuas de los 3 dioses más importantes de Tebas, Amón, Mut, Kon, en pequeños santuarios, y las llevaban desde el templo de Karnak hasta Luxor para que todo el mundo las viera. Había procesiones y mesas apiladas con trozos de carne como ofrendas a los dioses. Música, aplausos, canción y baile. Era un día de diversión y Tutankamón lo plasmó todo en la columnata. Tutankamón también participaba y hacía ofrendas a los dioses. Pero aquí tenemos un gran dilema. Si Tutankamón decoró todas estas paredes, su nombre debería estar por todos lados, pero el único sitio donde encontramos su nombre es aquí, en este apartado lugar del templo. Estos 3 pequeños jeroglíficos deletrean uno de sus nombres, Nebkeperure. Sin ninguna duda, alguien estaba intentando borrar cualquier rastro de Tutankamón. Tutankamón y Anque-Senamen estuvieron siempre muy unidos debido a las tragedias que habían tenido que superar juntos. En la excavación realizada en la tumba de Tutankamón se describió otra de las tragedias que ambos compartirían.
Ankesenamen tuvo 2 abortos. Se encontraron 2 pequeños ataúdes de madera en una pequeña habitación fuera de la cámara de sepultura. Dentro de estos había 2 fetos. Howard Carter, el descubridor de la tumba, desenvolvió el más pequeño de ellos y dedujo que aproximadamente tenía 5 meses de madurez. Además, el cuerpo no mostraba señales de haber sido momificado. El segundo feto fue enviado al Dr. Douglas Derry, profesor de anatomía en la Universidad del Cairo. El profesor lo desenvolvió y dedujo que era un feto femenino de 8 meses, el cual sí había sido embalsamado. Derry dijo que había encontrado el alambre que los embalsamadores utilizaban para sacar el cerebro. Estos fetos desaparecieron misteriosamente en el año 1930, pero recientemente el mayor de ellos ha aparecido en el Hospital Casare Laine, donde Derry lo había guardado. Cuando el año pasado encontraron el cuerpo del feto más pequeño, el doctor Fauzi Gabala, presidente del Departamento de Anatomía, me invitó a examinar los 2 cuerpos. Y una de las cosas que me asombró es que a menudo decían que las momias fueron examinadas por Howard Carter y luego más tarde por Derry, el profesor de anatomía de la Universidad del Cairo. Sí. Ellos decían que el más pequeño de los 2 fetos, Ankesenamen, tuvo 2 abortos y este es el mayor. Sí. Dijeron que el más pequeño no fue momificado ya que no habían visto ninguna incisión en la parte inferior del abdomen, pero echemos un vistazo por aquí. El más pequeño de los fetos desafortunadamente se ha degenerado mucho, pero encontramos resina en la parte inferior de la cavidad abdominal. La incisión en sí misma no la vemos debido a la degeneración del cuerpo. Y esta resina tiene el mismo color, la misma textura y la misma apariencia que la que encontramos en el otro feto. Sí, claro. Pero el lugar de la incisión no está claro debido a la degeneración del cuerpo. Es muy frágil. Sí, muy frágil. Pensad en la habilidad que tenían que tener los antiguos embalsamadores trabajando en esta diminuta y pequeña niña. Probablemente intentaron sacar los órganos internos a través de una incisión abdominal. Estos egipcios eran increíbles. Hay una masa de lino mezclada con el área oscura de resina. Sí. Esto indica que debería haber sido embalsamada o algo así. Fue momificada sin ninguna duda. Mirando a estas 2 diminutas criaturas, uno no puede evitar preguntarse lo que hubiera ocurrido si los hijos de Tutankamón y Ankesenamen hubieran sobrevivido. Si ellos hubieran tenido un varón heredero, las esperanzas de aquellos que querían ser reyes se habrían perdido, y la historia de Egipto se hubiera cambiado para siempre. Pero acechando entre las sombras estaba la peor de las pesadillas del joven faraón. Poco después de que Tutankamón fuera coronado rey, Ay se convirtió en virrey de Egipto. Indudablemente, Ay ejercía una gran influencia sobre Tutankamón y las decisiones que éste tomaba. Además de aconsejar al rey y administrar justicia, el virrey tenía otro gran poder. Él controlaba el acceso al palacio. Nadie podía entrar o salir sin su conocimiento y permiso. Entre los servidores de Ay estaban aquellos que estaban dispuestos a hacer tanto el bien como el mal, con tal de complacerle. Una de las escasas imágenes que tenemos de Tutankamón en su papel de faraón está en la tumba de Hoy, su virrey de Nubia. Aquí tenemos al joven rey desempeñando sus deberes oficiales. Hoy era un importante oficial de la corte de Tutankamón. Su trabajo consistía en mantener el oro circulando desde Nubia a Egipto. Los antiguos egipcios llamaban al oro nube, ya que Nubia, actualmente Sudán, era un lugar donde abundaba este metal precioso. El oro que se ha encontrado en el ataúd de Tutankamón probablemente fue gracias a los concienzudos esfuerzos de Hoy. Cuando Hoy volvía desde Nubia, podíamos ver sus caballos mirando desde sus compartimentos. En la decoración de la tumba de Hoy predominan las representaciones de los ciudadanos de Nubia llevando los tributos a Tutankamón. Jirafas, monos e innumerables anillos de oro.
En la época en que hoy fue enterrado, Tutankamón era un joven capaz de pensar por sí mismo y que quizá ya no quería seguir siendo manipulado más tiempo por ahí. Pero esta nueva independencia le costaría mucho sufrimiento. Entonces, de repente, con tan solo 20 años, Tutankamón murió misteriosamente. Su cuerpo fue momificado, transportado al otro lado del río hasta la orilla oeste, el lugar de los muertos, y allí fue enterrado junto con otros faraones egipcios en el denominado Valle de los Reyes. Esta es la tumba más famosa de todo el mundo, pero decepciona a todos los que vienen a verla. No es gran cosa, ¿verdad? Pero nadie esperaba que Tutankamón muriera tan joven y por tanto no hubo tiempo de preparar una tumba más adecuada. Pero aún así encontramos cosas maravillosas en ella, como por ejemplo aquí. Tutankamón todavía está dentro de este sarcófago. ¿No es estupendo? Él es el único faraón al que dejaron en su tumba. Y también encontramos otras cosas maravillosas, las pinturas. Si sabes cómo leerlas, te relatan cosas sobre el entierro de Tutankamón. Tardaron 70 días en momificar su cuerpo, y ese fue todo el tiempo que tuvieron para preparar su tumba. Tuvieron que conseguir ataúdes, mobiliario y las esculturas. Todo tenía que estar aquí. Además, tuvieron que preparar los rituales religiosos. Pero aparte de todo esto, además tenían que elegir a un nuevo rey. Y ese era un gran problema, ya que Tutankamón no tenía ningún hijo. Y la única persona viva de la realeza era Ankesenamen. En esta pared se representa el día del funeral. Aquí está la momia de Tutankamón. Y estos 12 egipcios de ahí están llevando el cuerpo hasta esta tumba. ¿Y qué quieren decir las pequeñas cintas que llevan en la cabeza? Son para demostrar su dolor. Y estos son los oficiales de palacio. Pero ¿sabéis quién falta aquí? Ay. Él está por aquí. Y fijaos en lo que lleva puesto. Es una piel de leopardo. Eso indicaba que él era el sumo sacerdote. Ay actuaba como sumo sacerdote al ejecutar el rito de la apertura de la boca de Tutankamón. El sumo sacerdote es el que daba a los muertos la vida y el aliento para la próxima. Pero vuelvan a mirar. Eso no es todo. En su cabeza tiene la corona del faraón y los emblemas sobre su cabeza. Ambos tienen el nombre de Ay. Ay se ha convertido en faraón. Es el sucesor de Tutankamón. Pero, ¿cómo logró un plebeyo convertirse en un faraón? Ankesenamen debía estar desolada por la muerte tan prematura de su joven esposo. La estrecha relación con su marido se había forjado desde que eran niños, y además habían superado juntos muchas cosas. A pesar de todos los trastornos y cambios que habían sufrido, ellos siempre se habían tenido el uno al otro como confidentes cariñosos. Durante los días posteriores a la muerte de Tutankamón, sucedieron una serie de acontecimientos que finalmente terminaron en varios asesinatos. Aquel fue un período turbulento. El primero de estos acontecimientos fue una carta de súplica de Ankesenamen al rey de los hiitas, la cual está grabada en una antigua tabla encontrada en los archivos de la capital hiita. La carta de Ankesenamen era tan asombrosa que incluso el destinatario de la misma, el rey de los hiitas, no se lo podía creer. Mi esposo ha muerto y no tengo ningún hijo. La gente dice que vos tenéis muchos hijos. Si me dierais uno de los vuestros, este se convertiría en mi esposo. Nunca podría escoger a uno de mis servidores y hacerlo mi esposo. Tengo mucho miedo. ¿Por qué razón Ankesenamen pediría que le enviaran un esposo desde una ciudad que estaba fuera de las fronteras de Egipto y que tradicionalmente era enemiga? El rey de los hiitas rechazó la petición pensando que se trataba de algún truco. Desesperada, Ankesenamen volvió a escribirle. ¿Por qué pensáis que trato de engañaros? Si tuviera un hijo, ¿creéis que escribiría a un país extranjero humillándome a mí misma y a mi país? Sé que no os fiáis de mí. Mi marido ha muerto y yo no tengo hijos. ¿Debería quizás coger uno de mis servidores plebeyos y hacerlo mi esposo? La gente dice que vos tenéis muchos hijos. Dadme uno y se convertirá en mi esposo y en el rey de la tierra de Egipto. Finalmente, el rey envió a Egipto a uno de sus hijos para que se casara con la desesperada Ankesenamen.
pero la boda nunca se celebró. En algún lugar del desierto en una frontera egipcia fue asesinado. ¿Por qué Ankesenamen quería encontrar un esposo fuera de las fronteras de Egipto? En sus cartas ella afirma que nunca se casaría con un servidor, y esta es una frase poco común. Debía de estar amenazada por alguien. Pero, ¿quién podía forzarla a casarse con un plebeyo? La respuesta a esta pregunta fue encontrada después de más de 3000 años en la tienda de un famoso comerciante de antigüedades. En la primavera de 1931, Percy Newberry, un egiptólogo, encontró en el almacén un anillo con 2 inscripciones. Una pertenecía a Ankesenamen y la otra a Ay. Newberry inmediatamente escribió a Howard Carter contándole su hallazgo. Mi querido Carter, te interesará saber que acabo de encontrar un anillo que tiene la inscripción de Ankesenamen junto a la del rey Ay. Esto solo puede indicar que el rey Ay se casó con Ankesenamen, la viuda de Tutankamón. El viejo Ay era el plebeyo al que Ankesenamen quería evitar tan desesperadamente. Sus urgentes cartas al rey de los hiitas, el anillo descubierto por el profesor Newberry y las escenas de Ay en la pared de Tutankamón confirman que Ay sucedió a Tutankamón en el trono como rey de Egipto al casarse con la joven y asustada viuda. ¿Qué le ocurrió a Ankesenamen después de su matrimonio con Ay? Cuando el profesor Newberry descubrió el anillo que probaba el matrimonio entre el anciano Ay y la joven Ankesenamen de tan solo 21 años, escribió a Howard Carter. ¿Hay alguna posibilidad de que vengas al Valle del Oeste para ver la tumba de Ay? Si vienes, hay algo muy interesante que me gustaría enseñarte. En una de las paredes de la cámara del sarcófago aparece la imagen del anciano rey Ay con la reina Tey detrás de él. ¿Hay alguna pista de quién es la figura que está detrás de la reina Tey? ¿Y es este cartucho suficientemente grande para poner en él el nombre de Ankesenamen? Si Ankesenamen hubiera estado viva cuando Ay murió, unos 3 años después de casarse, debería aparecer en las paredes de su tumba. Así que lo que tenemos que hacer es mirar en la tumba de Ay para encontrar pistas sobre el destino de Ankesenamen. Ay tenía pintadas en las paredes de su tumba varias representaciones. Estas son religiosas, representan a los dioses dando la bienvenida a Ay y a su pueblo orando por él. Pero la escena en la que el profesor Newberry estaba interesado, aquella que hablaba sobre Ankesenamen, estaba por aquí. Tenemos a Ay que estaba pescando en las marismas. Su esposa Ankesenamen debería estar con él, ya que ella era su mujer y la reina de Egipto. Pero la inscripción que tenemos aquí es demasiado pequeña para su largo nombre. Tiene el tamaño justo para el nombre de la primera esposa de Ay, Tey. Y esta borrosa figura es Tey, y no hay espacio para Ankesenamen detrás de ella. Además, los jeroglíficos nos cuentan que Tey era la reina de Egipto. ¿Qué le ocurrió entonces a Ankesenamen? Para que Tey fuera reina, Ankesenamen tenía que haber muerto. En consecuencia, solo podemos imaginarnos que Ankesenamen sufrió una muerte similar a la del príncipe de los hiitas y a la de Tutankamón. Fue asesinada. ¿Estamos hablando de un asesino en serie? ¿Pudo Ay haber asesinado a todo aquel que se interpusiera en su camino al trono? En 1968, otra de las piezas para desvelar la misteriosa muerte de Tutankamón encajó en su lugar. El doctor Harrison, un anatomista inglés, llevó a cabo un examen médico único. Era la primera vez desde 1920 que las autoridades egipcias permitían abrir el sarcófago de Tutankamón. Los turistas observaban asombrados mientras descubrían el cuerpo de nuevo. Estamos examinando el cuerpo.
Para entonces ya se disponía de aparatos de rayos X, y por primera vez el cuerpo de Tutankamón fue expuesto a los rayos. Los resultados fueron reveladores, ya que Harrison descubrió que Tutankamón tenía un golpe en la parte de atrás del cráneo. Esto está dentro de los límites normales. De hecho, podría haber sido causado por una hemorragia producida bajo las membranas que cubren esta región del cerebro. Y la hemorragia podría haber sido provocada por un golpe en la parte posterior de la cabeza, lo cual podría haber sido la causa de su muerte. Desde que Harrison llevó a cabo esta investigación hace 30 años, nadie ha vuelto a revisar los resultados obtenidos. Así que decidí hacerme con una copia de los rayos X de Tutankamón y la llevé a un conocido radiólogo de mi escuela, la CW Post Campus de la Universidad de Long Island. Muy bien. Aquí está. Bien, la teoría que el Dr. Harrison propuso es bastante interesante porque yo creo que esta interrupción de aquí, en el hueso occipital, en la parte posterior del cráneo, podría representar una pequeña fractura, y entonces él pensó que esta área más oscura de aquí era un coágulo de sangre. Ya. Si eso es así y este es el otro lado del coágulo de sangre, ello indica que el coágulo se ha calcificado. Eso significaría que el coágulo ha estado ahí durante algún tiempo, quizás durante varios meses. Pero durante ese periodo de tiempo, Tutankamón tendría que haber estado vivo para que se pudiera producir la calcificación. Así que si Tutankamón hubiera recibido un golpe en esa parte de la cabeza, no hubiera muerto al instante. Sí, esto es un coágulo de sangre. Bien. Supongamos que es verdad. Y si fuera verdad, ¿cuál habría sido su estado de consciencia? ¿Habría estado quizá inconsciente? Al principio probablemente él habría sido capaz de funcionar de algún modo. Pero seguramente un coágulo de este tamaño, localizado en este área limitada, a la cual llamamos fosa posterior, en la parte posterior del cráneo, le hubiera provocado una presión masiva en la parte central del cerebro y en el área del cerebelo. Con esa presión seguramente estaría inconsciente y durante todo ese tiempo estaría desarrollando la calcificación. Interesante. ¿Qué puede decirme sobre el lugar donde fue golpeado? ¿En qué posición estaba cuando recibió el golpe en la parte posterior de la cabeza? ¿Cree usted que es un lugar corriente para recibir un golpe o...? No es un lugar corriente. Está bastante cerca de la base del cuello. Bien, por aquí tenemos un maniquí. Se lo mostraré en él. Sí, por favor. Entonces, si él estuviera tumbado de esta forma, el golpe tendría que haber venido justamente por aquí. El cuello comienza en este área y la base del cráneo aquí. Aquí tenemos un cráneo. Si le ponemos en la misma posición, el cuello, la espina cervical estaría aquí, y el área donde creemos que está la fractura está justamente por aquí. Así que el golpe tendría que haber venido más o menos por aquí. Así que él podía estar durmiendo cuando recibió el golpe. O podría haber tenido la cabeza en esta posición y ser golpeado así. Entonces Tutankamón quizá quedó inconsciente. Puede que incluso estuviera un mes o dos en este estado y luego murió. Correcto. Interesante, gracias. Gracias a ti. Los resultados de nuestra investigación en los rayos X de Tutankamón indican que Ay pudo haber tenido varios meses para urdir un plan con el cual suceder a Tutankamón en el trono. Si Ay mató a Tutankamón, a Ankesenamen y al príncipe de los chiitas, ¿por qué no se le llevó ante la justicia? La respuesta a esta pregunta está escrita en las paredes de la tumba de Rechmaray, el cual hizo grabar en su tumba las obligaciones y poderes de Ay. En estas palabras está la clave. Permitir que nadie juzgue al virrey. Es él quien debería castigar al malhechor. En otras palabras, nadie castigó a Ay. No tenemos pruebas concluyentes, pero lo que sí está claro es que Tutankamón, Ankesenamen y el joven príncipe de los chiitas tuvieron que morir todos en unos pocos meses para que Ay pudiera convertirse en faraón. Además, Ay, al ser el virrey, era el único que podía haber organizado el asesinato de Tutankamón dentro del palacio. El que pudo organizar el asesinato del joven príncipe Iita, y solo él quien obligó a Ankesenamen a casarse con él y después la mató. Además, esta sospechosa secuencia de acontecimientos que tuvieron lugar en Tebas hace 3000 años, todos beneficiaban a Ay. Los esfuerzos de Ay por suceder en el trono a Tutankamón no le sirvieron de mucho, ya que murió 3 años después de convertirse en rey.
Su tumba fue robada, su momia destrozada. También fue borrado su nombre, y los objetos valiosos que él planeaba llevarse a la otra vida fueron robados. Actualmente su nombre es desconocido, solamente le recuerdan los egiptólogos porque sucedió a Tutankamón en el trono. Los antiguos egipcios estaban tan dolidos por lo que el padre de Tutankamón había hecho que eliminaron todos los restos de Tutankamón. Por esa razón, la inscripción de Tutankamón no aparece en las paredes de Abidos, en las cuales están grabadas los nombres de todos los reyes de Egipto. También por esa razón su nombre fue borrado de la columnata del templo de Luxor que él mismo decoró. A pesar de todo eso, su nombre todavía perdura. Su pequeña tumba en el Valle de los Reyes, pronto olvidada con el entierro de otro faraón, ha permanecido intacta durante 3000 años. Tutankamón, que tanto sufrió en vida, yace ahora en su tumba y es el único faraón que sigue enterrado en el Valle de los Reyes. La antigua oración egipcia se hizo realidad solo para él. Ojalá que el Señor de las dos tierras, Rey del Alto y Bajo Egipto, Nebkeperure, Tutankamón, tenga vida, salud y prosperidad para siempre.